importante de niños inmigrantes. Nos encontramos con 40 niños inmigrantes que venían de varios países, venían de Haití, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, ¿ya? Entonces, la diversidad cultural es tremendamente importante. Bien, y ahí hay alumnos de quinto año y hay alumnos de tercer año. Aquí hay dos grupos en la imagen. Y las reuniones de discusión de los casos clínicos que teníamos eran bastante enriquecedoras, porque ahí ya no pueden estar callados. Ahora, detrás de la pantalla, sí, ustedes pueden observar, pero no, son muy pasivos y no hay mucha participación activa. En cambio, acá la ventaja es que todos tienen que opinar, ¿ya? Y todos llegar a conclusiones clínicas, lo cual lo hace muy interesante y todos aprendemos. Bien, en ese contexto nosotros aplicábamos mucha psicomotricidad, pero para saber psicomotricidad tenemos que conocer qué aspectos abarca la psicomotricidad y el kinesiólogo, porque todos saben psicomotricidad, los profesionales. Si ustedes llegan a esta escuela, el profesor de educación física dice que ellos son los expertos en psicomotricidad, la profesora básica dice que también saben psicomotricidad, la profesora diferencial también dice que sabe mucha psicomotricidad, ¿cierto? La enfermera también sabe mucha psicomotricidad, porque los psicólogos también, porque hay alumnos en práctica, además de pedagogía, de que hay kinesiólogo en práctica, hay psicólogo en práctica y también enfermería hace práctica. Entonces nos encontramos todas estas profesiones juntas. Y el kinesiólogo también hace psicomotricidad. Pero no podemos, conociendo la psicomotricidad todos, el enfoque que nosotros como kinesiólogos tenemos que dar al equipo profesional es diferente. No podemos convertirnos en meros aplicadores de protocolos. No podemos, porque todos lo hacen. ¿Qué nos diferencia del resto? Y eso es importante. ¿Ya? ¿Qué nos diferencia del resto? Cuando yo estaba en esta escuela, fui a muchas reuniones de directores de escuelas a nivel Talca, ¿cierto? Invitada a participar en muchas actividades. Y en una de esas ocasiones, una directora me dijo, yo contraté a 2 kinesiólogos, 2 lolos. Y los tuve que despedir después de un tiempo, porque no aportaban nada. Entonces, felizmente no, y yo sabía, porque pregunté inmediatamente de qué universidad eran, y yo dije, de la mía no, imposible que sean de la Universidad Católica del Maule. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes sí saben qué hacer en ese contexto, salen preparados. Por lo menos lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico kinésico, lo primero, y de ahí se van derivando otras necesidades. ¿Ya? Así que por eso considero muy, muy importante que conozcamos este aspecto. Bien. La psicomotricidad educativa, ¿sí? Uy, ¿me puede dejar la clase, por favor? Sí, menos mal que me avisa. Ay, ¿qué hice? Perfecto. Ya. Psicomotricidad, entonces, es la intervención educativa o terapéutica. Bueno, la de nosotros es orientada a la terapia, ¿ya? Y ahí después vamos a identificar aquellos aspectos que nos diferencian un poco de la psicomotricidad, de esa intervención integral en grupo, ¿cierto? Forma masiva que hacen los profesores en sus clases. Entonces, esta intervención tiene como objetivo el desarrollo de actividades motrices, expresivas, creativas del niño a través del cuerpo y enfocándose al movimiento. ¿Qué pasa con aquel niño que tiene un trastorno, una disfunción severa? ¿Ya? Bien. Bueno, y la vía de la psicomotricidad, como acá, es una vía amplia, dice, donde todas las ciencias transitan para dar lugar a un movimiento consciente. La psicomotricidad, eso es, ¿ya? Conciencia del movimiento, donde hay planificación de ese movimiento. Es un enlace en el que convergen todos los sistemas, todos los aparatos, y donde el flujo de los conocimientos se mueve en una coordinada y una constante unión indispensable para la acción. O sea, el niño tiene que tener normalidad absoluta para desarrollar una psicomotricidad de acuerdo a la edad cronológica que tiene.
Si tiene normalidad absoluta, tiene la capacidad de ejecutar, ¿cierto?, todos los movimientos que nosotros podamos solicitar y queramos evaluar en el niño de acuerdo a su edad. Si el niño no lo puede hacer, o dice no poder hacerlo, tenemos que indagar, ¿cierto?, cuál es el problema que le está impidiendo a ese niño expresar el movimiento. Bien. El desarrollo psicomotor es un modelo transaccional. Como lo hemos transmitido, y si alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, lo puede... Gracias. Entonces decíamos que este desarrollo psicomotor es un modelo transaccional. Lo que ocurre en todo el desarrollo de este niño, que está influenciado por la biología y por el ambiente. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Cómo el ambiente influye y interactúan estos dos aspectos. La biología es el potencial con el cual nace el niño, viene, ¿cierto? Y el ambiente es aquello, o el contexto, en el cual el niño está inserto y que le permite o no le permite la expresión de ese potencial. Ya hemos dicho que el ambiente o limita o permite, ¿cierto?, un desarrollo adecuado al niño. De repente, muchas veces uno se encuentra con más limitaciones, ¿cierto?, que una abertura para que ese niño tenga la máxima expresión. Y eso tiene que ver con la cultura, ¿cierto?, con el adulto. Bueno, obviamente el adulto es responsable del desarrollo integral de esos niños. ¿Cómo construimos este acto motor? Aprender cada uno de los movimientos, entender la relación entre ellos y transformarlos. Por lo tanto, hay un componente neuropsicológico, un componente mecánico, un componente kinesiológico. Solo con la integración de cada uno de los componentes se puede garantizar la unión de los requisitos necesarios para el movimiento voluntario, consciente. Cualquier alteración en el componente neuropsicológico, en el mecánico o en el kinesiológico, el movimiento ya va a tener dificultades para poder expresarse. Como yo les decía acá, aprender cada uno de los movimientos, entender la relación entre ellos y transformarlo, es lo que el niño desde los primeros meses, cuando empieza a gatear, a desplazarse ya, primer desplazamiento, el gateo, y cuando piensa y cuando le atrae algo y él quiere tomarlo o quiere inspeccionar qué hay detrás de una puerta, ¿cierto?, empieza a idear el acto motor. Cómo me desplazo, por dónde me desplazo y cómo logro manipular los objetos para obtener mi objetivo. Ahí está diseñando el plan motor y después lo ejecuta. Hay dos leyes que rigen el desarrollo psicomotor, que ya se los nombraba anteriormente, es la ley cefalocaudal y próximo distal. Y nos vamos a profundizar más en eso. Eso ya lo has visto. 3 bloques funcionales del cerebro. El bloque 1 es la formación reticular, el ciclo circadiano, el control cardiovascular, el control motor, así como la modulación del dolor, el sueño, la habituación. El bloque 2, donde interviene la corteza parietal, temporal, occipital de ambos hemisferios, recepcionan, elaboran y programan la información sensitiva y sensorial. Y el bloque 3, el lóbulo frontal, que asegura la programación de los movimientos, su regulación y lo compara con resultados obtenidos. Entonces, cualquier alteración en estos niveles de corteza, ¿cierto?, y de sistema, vamos a tener resultados, obviamente, que no van a ser como los más adecuados, sobre todo cuando se lesiona el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es aquel que está relacionado, ¿cierto?, con
con la noción de peligro, por ejemplo, del niño. El niño percibe, ¿cierto?, cuando está en peligro, cuando está inseguro, él se retiene, ¿cierto?, retrocede y no realiza el acto motor, porque evalúa, se anticipa a lo que le puede suceder si lo ejecuta. Los niños que tienen daño a nivel lobo frontal no tienen eso. Ellos llegan y ejecutan la acción independiente de lo que pueda ocurrir. Y eso es importante observar, por eso es importante que ustedes empiecen a observar. Bueno, y después uno cuando ya sale al campo laboral siempre anda evaluando, independiente de que esté en situación de evaluación o no. Pero instintivamente, es lo que a mí me ocurría, que uno mira a las personas y empieza a evaluar cómo camina, la marcha, cada niño que se usaba, yo empezaba a evaluar su desarrollo motor, y eso es innato, nace del kinesiólogo, empezar a evaluar movimiento y marcha y todo eso. En el lóbulo, a raíz de este daño a nivel del lobo frontal, tiempo atrás tuve una pacientita de 3 años que se tiró del segundo piso por la ventana con su muñequita en brazos. Obviamente cayó sobre obviamente la acera y el lóbulo frontal completo voló. Entonces ella quedó obviamente en estado grave, sobrevivió, ¿cierto? Se salvó, pero con mucho daño neurológico, y me la trajeron como pacientita, empecé a trabajar con ella, bueno, logró una marcha que dio con una de mis paredes a un lado, pero logró caminar y logró en estos momentos ya hacer sus cosas, puede desplazarse, se puede mover, pero todas las actividades, ¿cierto?, que necesitan ese análisis, esa anticipación, esa programación, que está relacionado, ¿cierto?, con las emociones, con la empatía, con muchas cosas, ¿cierto?, no están presentes. Entonces hay que vigilarla mucho porque como no tienen ella anticipación, noción de peligro y nada, ella hace cosas, ¿no? Pero siempre yo hago una anamnesis de los pacientes desde mucho antes de que ocurra el accidente. Entonces yo le preguntaba a la mamá, ¿cómo no es normal? No es normal que un niño de 3 años suba a un segundo piso y se tire por la ventana. Entonces, algo antes tiene que haber pasado o debiera estar pasando en esa niña y que nadie se dio cuenta. Y algo tan simple como observar su conducta. Entonces, cuando empecé a consultarle a la mamá sobre cómo era la vida anterior a eso, ella reconoció que su niña era muy, muy hiperkinética. Me dijo, mi hija no medía el daño, ella del segundo piso se tiraba por la escalera, se caía, se daba tremendos porrazos, se levantaba, no le importaba nada. En el parvulario la mandaban a llamar porque la parvularia le decía que la niñita se subía arriba de los estantes, que eran no eran bajos, eran altos, y de los estantes saltaba sobre las colchonetas donde estaban sus otros niñitos. Entonces, yo dije, ¿cómo nadie se dio cuenta que esa conducta no era normal en un niñito de 3 años? No era normal. Entonces, no se percató, ¿cierto?, la parvularia, la mamá tampoco, que si hubiesen llevado a esa chiquitita, ¿cierto?, a un neurólogo pediátrico, probablemente habrían detectado que algo no estaba funcionando bien en ella, ¿ya? Entonces, por eso yo insisto mucho en observar las conductas de los niños, para prevenir, obviamente. Bien. El aprendizaje motor es, bueno, varios autores se han dedicado a analizar, ¿cierto? Algunos dicen que es un cambio relativamente permanente en la conducta motriz. Un cambio relativamente permanente en la conducta motriz. Obviamente, es un cambio permanente. Es permanente. Cada día el niño va incorporando nuevos aprendizajes.
El 8 dice que el aprendizaje motriz conlleva una acción, representación mental. Sí, también es cierto. Cuando el aprendizaje, cuando el acto motor ya es consciente y voluntario, como les explico, lleva, ¿cierto?, una planificación de esa acción y una representación mental. Yo pienso, ¿cierto?, y ahí analizo el éxito o no éxito que puedo tener, ¿cierto?, con la destreza motriz que voy a hacer. También otros autores dicen que es un proceso de obtención, mejora y automatización de habilidades motrices. También es cierto. El niño cuando empieza a desarrollar un movimiento, incorpora otro nuevo. Cuando está gateando y es capaz de incorporarse sobre un sillón, ya logró un aprendizaje nuevo. Y ese aprendizaje ya no lo va a eliminar, ¿cierto?, sino que lo incorpora y lo automatiza dentro de sus habilidades motrices. Después que está arriba del sillón, a lo mejor va a intentar hacer otra destreza motora, ¿cierto?, subir y después como bajo. Entonces va incorporando a cada momento, ¿cierto?, aprendizaje nuevo de movimiento y se van automatizando. Y otro dice que es un proceso de adquirir nuevas formas de moverse. Así es. Por eso es importante que le demos libertad de expresión de movimiento a nuestros niños. Bueno, ahora con la pandemia, desgraciadamente, eso se ha visto limitado. Pero igual, dentro de los hogares, dentro de lo posible, si ustedes tienen que educar, y ese va a ser el tema de educación de este año, siempre yo les pido un plan de acción, un plan de educación hacia la comunidad, que va a ser el tema de la educación, un poco tratar de orientar qué pueden hacer en una familia cuando hay niños, por ejemplo, qué actividades. Modelo de Anochina, autorregulación del comportamiento, que dice que necesito un estímulo del ambiente para poder generar una acción y necesito elaborar distintas memorias en un orden temporal. ¿Ya? Entonces, es todo un estímulo, obviamente, externo y una respuesta, ¿cierto?, del niño o una reacción ante esos estímulos que le presenta el ambiente. Y las reacciones pueden ser, obviamente, diversas, depende de la personalidad de cada uno de los niños. Y acá el elemento de voluntario y de conciencia cuando tiene la intención de hacerlo y toma la decisión de hacerlo. Y cuando ya dice, yo quiero tomar ese juguete que está ahí arriba, programa la acción. ¿Ya? Perfecto. Avanzamos con los conceptos y que están relacionados. Un concepto es habilidad motriz, otro concepto es conducta motriz, otro concepto es desarrollo motor y otro concepto es comportamiento motor. Suenan como muy similares, como lo mismo, pero hay pequeñas diferencias. La habilidad motriz, secuencia de movimientos alternados específicos y entrenados realizados con un elevado grado de precisión para así dar una respuesta eficiente y económica. Esta habilidad motriz o la quiere es el aprendizaje, ¿cierto?, que va incorporando y cuando lo automatiza cada vez, ¿cierto?, lo repite y cada acto motor que se repite lo van perfeccionando. Que primero empieza con cierta torpeza, pero después ya avanzando en su desarrollo, ya ese acto motor lo ejecuta con mucho más, ¿cierto?, eficiencia y con más perfección, se podría decir. Desarrollo motor, proceso de adaptación que determina el dominio de sí mismo y del ambiente, pudiendo ser capaz de utilizar las habilidades motrices, lo que aprendió, como medio de comunicación social. La habilidad motriz, ¿cierto?, le permite, junto a ese desarrollo motor, a esos hitos que marca el desarrollo motor, marca los hitos. Y los hitos incorporan las habilidades motrices. Y con esas habilidades motrices y con ese desarrollo motor,
el niño ya empieza a interactuar socialmente. Conducta motriz. La conducta motriz está relacionado, la conducta motriz está relacionado con la edad del niño. O sea, ¿qué conducta motriz? Yo espero a los 8 meses, al año, a los 4 meses. ¿Ya? ¿Qué espero que el niño desarrolle en esas edades? Comportamiento motriz más vivencia personal. Y esa conducta motriz, si bien es cierto, yo espero esa conducta motriz de acuerdo a la edad del niño, pero puede que esa conducta motriz no esté presente. Y no va a estar presente por deprivación sociocultural, por el ambiente que está deprivado el niño o por alguna patología. Y comportamiento motor. Comportamiento motor es lo que el niño hace en el momento, ¿cierto? Y que puede ser analizado, y es lo que nosotros, ¿cierto? Tenemos que analizar ese comportamiento motor tomando en consideración todos los otros conceptos. ¿Ya? Bien. Ya en el plano de psicomotricidad se pueden distinguir diferentes definiciones de psicomotricidad. Estas responden a las distintas concepciones filosóficas del hombre. La psicomotricidad. En el año 55, cuando todos los test psicomotores son bastante antiguos, no hay más. Test psicomotores en Chile que se usan a nivel del Ministerio de Educación, a nivel del Ministerio de Salud, son dos, que es la escala de Soledad Rodríguez y el TEPSI. Pero son tremendamente antiguos, no hay más. Y el TEPSI además tiene imágenes que son, yo la encuentro súper feas, poco atractivas, y además tiene elementos que ya no existen. Entonces, ¿cómo evalúan a un niño que nombre los elementos que están en la lámina si esos elementos ya en la vida cotidiana del niño actual no están presentes, no los conocen? Entonces, y la escala de Soledad Rodríguez, bueno, igual, pero no hay más. Las universidades no han aportado mucho en este plano de diseñar otros test psicomotores, ¿cierto?, más actualizados, sino que lo conversaba con una neuróloga, una doctora en un CEFAN tiempo atrás, y ella, claro, o sea, es lo que tenemos. Sí, mientras las universidades no nos otorguen otros test validados y todo, nosotros vamos a seguir usando los mismos. Entonces, y eso produce contradicción, porque cuando hacemos tesis, ¿cierto?, donde tenemos que evaluar desarrollo psicomotor y todo, y nos piden a veces que todo tiene que ser actualizado, tiene que tener como antigüedad 5 años, y después de más antiguo que esos 5 años no aporta, no sirve. Bueno, no podemos nosotros, ¿cierto?, desconocer que tenemos que seguir trabajando con esos test, así de simple. Bien, entonces dicen que las funciones psíquicas y motrices son dos elementos fundamentales en la actividad social y en el comportamiento individual del hombre. Primero, son muy rudimentarias, pero evolucionan durante la infancia y se desarrollan e integran en sectores perfeccionados. Miriam Stambach dice, se considera como una de las ramas de la psicología referida a una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior. Como a través del movimiento el niño, ¿cierto?, se incorpora a ese mundo exterior. Desde el punto de vista, se ocuparía el rol del movimiento en la organización psicológica general, estableciendo las conexiones de la psicología con la neurofisiología. Muchas veces, claro, el comportamiento motor
está muy relacionado con la condición psíquica del individuo. Y eso lo vamos a ver el próximo semestre cuando veamos algunas patologías que afectan a los niños y obviamente directamente afectan su actividad motora y su relación con la sociedad. Acouturier habla de psicomotricidad, hablar de la práctica psicomotriz. Esta práctica psicomotriz requiere un ajuste de la expresividad del niño desde lo más puro a la más excesiva, ¿ya? De acuerdo a la edad del niño. Si es pobre en cuanto a considerando la edad del niño, que no está expresando lo que motrizmente debiera expresar a esa edad, o muy exagerada, ¿cierto? Que va más allá de los parámetros de normalidad. Se encuentran esos dos casos. Un sistema de actitudes y de acción por parte del especialista y una tecnicidad, es decir, una manera de hacer específica y personalizada cuya estrategia se construye a partir de un proyecto en función del niño o del grupo de niños. Entonces, cuando hablamos de grupos de niños o de un niño en forma individual, la práctica psicomotriz adopta dos orientaciones, que es una práctica psicomotriz educativa y una práctica psicomotriz terapéutica. Acá en la imagen, estos son niños reales también. Estamos, eso, bastante, un trabajo clínico. Estos niños que están acá en fila son niños ciegos totales. Yo trabajé mucho con niños ciegos de chiquitito. Ellos llegaron cuando tenían 3 añitos, empezaron a llegar a la atención, a recibir atención kinésica, entre otras atenciones, ¿cierto? Y lo recibía chiquito, de los 3 años. Entonces los niños ciegos, muy inteligentes, ellos, 1, 2, 3, los 5 eran muy inteligentes. Incluso uno de ellos lo encontré acá en la Universidad Católica y me conoció por la voz en el pasillo. Entonces yo caminando rápido y conversando con otros estudiantes y me dice, y bueno, todos los niños a mí me han dicho tía toda la vida, los pacientes. Entonces me dice, tía Isabel, y yo digo, ¿quién me habla? Y era uno de ellos que estaba estudiando psicología acá en la Católica. Así que tremendamente emocionada de verlo grande, de verlo estudiando psicología, con una personalidad tremenda. Bien, pero estos niños cuando llegaron el primer día, en este pequeño gimnasio, venían con su uniforme, venían con el delantal, no venían preparados para hacer actividad física, entonces yo le dije, ya, perfecto, a los chiquititos, se van a sacar la cotona y se van a sacar esos bototos para que puedan hacer actividad, para que podamos jugar. Yo siempre le digo a los niños chicos, vamos a jugar. Y ellos me dicen, tía, ¿y no vamos a hacer terapia? No, ¿qué terapia? Nosotros vamos a jugar todo el rato. Entonces ellos felices, pero no se dan cuenta que yo, a través del juego, obviamente, uno va orientando la terapia o lo que uno quiere desarrollar en el niño. Lo primero que les digo es que se sacaran su cotona, su delantal y sus bototitos que traían porque venían con mucha ropita. Y estaban los 5 de pie y no se movía ninguno. Y después de unos minutos le dije yo, ¿y qué pasó? Porque no se pueden sacar el delantal, les volví a dar la orden. Y ellos me escuchan y me dicen, no podemos sacarnos el delantal ni los zapatos porque somos ciegos. A ver, ¿qué me están diciendo, niños? Y yo le dije, a ver, vamos a mover las manitos y los brazos. Los hice mover las extremidades, van a mover las piernitas y todo. Se movían perfecto. Yo le dije, ustedes no son inválidos, son ciegos, pero no son inválidos. Pueden mover manos, pueden mover piernas, pueden mover todo su cuerpo. Así que ahora se van a sacar solitos la cotona y todo. Se demoraron como 1 hora en sacarse, porque nunca lo habían hecho, y yo les preguntaba por qué no sabían hacerlo, y ellos me decían que en su casa le hacían todo. Los vestían, los desvestían, ellos no hacían nada. Así que trabajo con los papás, darles autonomía a estos niños en cuanto a
por lo menos vestuario. Así que una de las actividades del kinesiólogo es enseñar a los niños a vestirse y desvestirse, porque es un acto motor que les da autonomía, y que es lo que nosotros buscamos en los pacientes y en las personas que atendemos, que sean funcionales y que tengan la mayor independencia. Ese es el objetivo del kinesiólogo, la mayor independencia y autonomía en sus actividades de la vida diaria, que lo repetimos siempre. Y parte por ahí. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? ¿Ya? El vestir y desvestido. Estos niños los tenían convencidos que como eran ciegos, eran pobrecitos, no pueden hacer nada, hay que hacerles todo. No, por ahí empecé a trabajar fuerte con las familias. Bien, la psicomotricidad es una ciencia que estudia, bueno, a la persona a través de su cuerpo en el movimiento en relación con su mundo interno y externo. Guarda relación con el proceso de maduración, donde el cuerpo es el origen de las adquisiciones cognitivas, afectivas y orgánicas. Hay muchas más descripciones, ¿cierto?, de esta psicomotricidad. Acá Velázquez integra, ¿cierto?, el pensamiento, la emoción y el movimiento voluntario. Pensamiento y emociones. A eso muchas veces se nos olvida a los kinesiólogos, ¿cierto?, que estamos frente a una personita que tiene emociones, sentimientos, preferencias, intereses. Y hay que pensar, por ahí, empezar por ahí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué son los juegos que más te gustan? ¿Con qué disfrutas más? Tanto al adulto como al niño, uno deberá preguntar y por ahí encauzar la terapia. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar adherencia del niño y del adulto a nuestra terapia. Pues si la terapia es fome, no le agrada, le incomoda, tengan por seguro que va a ir un día o 2 días y después no va a volver. ¿Ya? Entonces, tenemos que considerar, ¿cierto?, aparte de los objetivos terapéuticos nuestros, cuáles son los intereses de la persona. Los aspectos psicomotrices están relacionados con el tono, el esquema corporal y la coordinación. La coordinación, bueno, el tono ya ustedes ya manejan, el concepto de tono, ¿cierto? Esquema corporal es la percepción de los segmentos del cuerpo que tiene el niño en relación, cómo están ubicados en el espacio, y conocer también sus segmentos corporales. Coordinación, movimiento que se ajusta a criterios, precisión, economía y armonía. Los aspectos de psicomotrices también, conciencia del propio cuerpo. Esto es importante que los vayan percibiendo, porque va a ser los conceptos que van a tener que aplicar en el taller que les voy a pedir hoy día. Conciencia del propio cuerpo, dominio sobre experiencia y control sobre el propio cuerpo. Conciencia corporal. Estructuración espacial, corporal, ambiental y simbólico. Cómo nosotros, ¿cierto?, kinesiólogos, aportamos a que este niño, ¿cierto?, se oriente espacialmente. Estructuración temporal, estructuración del tiempo, movimiento en el espacio, duración, ejecución, intervalos. Eso, el tiempo está relacionado con el ritmo. Muchas veces yo les digo al estudiante que evalúe el ritmo o haga actividades rítmicas con su paciente. Y me quedan mirando con cara de interrogación. O sea, nosotros sí en psicomotricidad, kinesiólogo trabaja ritmo, sí. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Lateralidad requiere experiencias sensoriales y motrices. La lateralidad obviamente se va instalando a través de la modulación neurológica, ¿cierto?, que desarrolla el niño. A los 4 años ya debiera estar ya el dominio de la lateralidad, si es diestro o zurdo, porque ya empieza la lectoescritura y el niño ya debe tener instalado, ¿cierto?, el dominio de lateral. La postura, posición que adopta nuestro cuerpo para actuar, comunicarse o aprender. Todo gesto motor requiere una postura adecuada.
todo gesto motor. Y el kinesiólogo debe saber cuál es la postura adecuada para cada gesto motor. Si no lo sabe, ¿qué más? ¿Cómo lo va a enseñar? El ritmo, conducta producida por la percepción y modificable según la idea correcta de organización temporoespacial. Cómo nosotros trabajamos ritmo y en un espacio. O menos esa es la idea. Y esa va a ser la tarea. Equilibrio, estabilidad de desarrollo a través del esquema corporal, la imagen y el mundo exterior. Equilibrio, estabilidad, ¿cierto? Dentro de todo el desplazamiento y los gestos motores que el niño desarrolla, tiene que estar implícito, obviamente, esta reacción automática que es equilibrio. En la psicomotricidad hay acciones motrices y hay deficiencia psicomotriz. Estas acciones motrices, cuando son normales, permiten desarrollar la inteligencia práctica. Pero ¿qué pasa cuando hay una deficiencia psicomotriz? Hay todo un retraso en el desarrollo de este niño, ¿ya? Y de ello nos debemos hacer cargo también en esta población infantil. ¿Qué conceptos están relacionados con las estructuras que les he nombrado? Por ejemplo, el esquema corporal se relaciona con un adecuado tono, con aspectos de relajación y con el patrón respiratorio. O sea, si nosotros atendemos al niño y vamos a trabajar esquema corporal, tenemos que analizar el tono, tenemos que ver ciertos aspectos de relajación relacionados con, por ejemplo, independencia segmentaria. Si el niño es capaz de relajar ciertas estructuras corporales y mover solo la que nosotros le solicitemos. Hay niños que no saben todavía separar, ¿cierto? En el movimiento, a utilizar solamente los segmentos que corresponden. Y todo eso también va asociado al plano respiratorio, analizar el patrón respiratorio del niño, ¿cierto? Y todo lo que ustedes saben. Entonces ya en el esquema corporal tenemos harto que hacer como kinesiólogo. Conducta motrices de bases, tenemos que evaluar la postura, el equilibrio, la postura adecuada en el gesto que le están solicitando, ¿cierto? Y la estabilidad que el niño presenta. Conductas neuromotrices, lateralidad. Determinar, ¿cierto?, la lateralidad en el niño y afianzarla. Las conductas perceptivo-motrices es la percepción espacial de los segmentos, la percepción temporal, cómo yo me ubico en el tiempo, en el espacio, y el ritmo. Entonces, en estos cuatro aspectos, los kinesiólogos tenemos bastante que hacer en todo eso, esas acciones que están ahí, determinadas, en forma diferente a la que lo harían el resto de los profesionales, que también saben psicomotricidad. El desarrollo psicomotor implica 3 aspectos interrelacionados. El desarrollo de la postura, análisis postural, kinesiólogo, desarrollo de la locomoción, cómo se mueve el niño, cómo hace el gesto motor es el adecuado, y el desarrollo de la aprehensión, que lo vimos también en las clases anteriores. Esos 3 aspectos fuertes, ¿ya? Intervención y análisis kinésico. La coordinación motriz fina. Ayer ya lo vimos, que son 3 leyes las que rigen esta coordinación motriz fina, que parte la ley cefalocaudal, la ley próximo-distal y la ley cúbito-radial. Si no están las dos anteriores, difícilmente la ley cúbito-radial se va a poder desarrollar. Si no están las dos anteriores, porque ya hay patologías severas que están impidiendo, ¿cierto?, el desarrollo de la última. Objetivo: contribuir a la coordinación motriz fina al manipular objetos en diferentes posturas con y sin desplazamiento. Entonces nosotros en estas, por ejemplo, en la imagen que está el niño ahí, ¿qué requiere en cuanto al enfoque kinésico este niño
en cuanto a control de componentes básicos del movimiento, en cuanto a la postura, ¿qué se requiere para que el niño desarrolle esa tarea de coordinación ojo-mano de insertar un objeto en el agujero que corresponde? Con esta imagen yo podría hacer una prueba, perfecto. Entonces me tendrían que detallar todo lo que necesita el niño para ejecutar ese movimiento que está haciendo ahí. Nada más. Entonces, el kinesiólogo tiene que saber hacer ese análisis. Bien, localización visual del objeto, secuencia evolutiva del desarrollo de la aprehensión. También lo vimos como el niño llega, ¿cierto?, a la pinza fina, pero primero cuando empieza, localiza visualmente el objeto, lo quiere tomar, una iniciativa ideomotriz, me gusta ese objeto y lo quiero tomar. Después viene la planificación de cómo alcanzar el objeto. Después viene el desarrollo de la aprehensión, cuando toma el objeto de acuerdo a la edad que tiene, que puede ser las primeras edades, ¿cierto?, con el borde cubital, ¿cierto? Después viene, a medida que va evolucionando esa aprehensión, lo toma en forma de rastrillo con los dedos, finalmente logra tomar el objeto y la capacidad de exploración del objeto. Entonces la aprehensión le sirve, ¿cierto?, para tomar el objeto en sus manos y para manipularlo. Y cuando lo manipula, el niño desarrolla mucho la parte cognitiva, la parte intelectual, la inteligencia. Y eso me ocurre también para las Navidades, para las Pascuas, cuando los papás le compran juguetes carísimos, sofisticados, con cuerda, con luces, con todo. Y me dicen al otro día, ya lo tenía todo desarmado. Perfecto, digo yo. O sea, si el niño lo desarmó, y un papá me decía, desarmó todo el juguete, le sacó el motorcito que tenía y armó un juguete nuevo, lo creó él. Juntó otras partes de otros juguetes y él armó otra cosa con eso. Yo digo, perfecto, felicita a su hijo, tremendamente inteligente. Son niños que tienen ese nivel de exploración, de saber, ¿cierto?, de explicarse por qué el juguete se mueve, qué es lo que tiene adentro que lo hace moverse. Está hablando de un nivel de inteligencia bastante bueno. ¿Ya? Entonces, bueno, el papá o compró juguete para él o compró juguete para el niño. El niño, si es para él, el niño sabrá, ¿cierto?, cómo juega, cómo lo usa y cómo lo explora. ¿Ya? Bien. Funciones básicas. Las funciones básicas psicomotrices, cognitiva, perceptiva, lingüística. Todas esas se van desarrollando, ¿cierto?, obviamente en la psicomotricidad. Las funciones motrices, como ustedes ya lo saben, es la motricidad gruesa, obviamente en conjunto con la motricidad fina. Ya esto lo hemos ido viendo, lo vimos en las clases anteriores. Si hay una alteración en la coordinación, hay dificultad en tareas que necesitan precisión y disociación de movimiento de la mano. Ojo ahí también cuando estamos en los colegios, ya tareas que necesitan precisión y disociación de movimientos de la mano. Probablemente muchos profesores nos van a decir, miren, en realidad este niño tiene torpeza, no puede manejar el lápiz, porque cuando se le pide usar el lápiz sus trazos son mal acabados y no escribe correctamente, o dibuja mal los números, los invierte las letras, que eso ocurre comúnmente. Cuando un niño invierte las letras, por ejemplo, en vez de hacer, los escribe al revés, escribe el 3 al revés, o las letras, la D de dedo también la escribe al revés. ¿Qué problema estamos viendo ahí cuando escribe y coloca los símbolos de los números y de las letras, las invierte? ¿Qué está pasando? Si alguien me puede decir, ¿qué dificultades tiene el niño cuando no puede, ¿cierto?,
plasmar en un papel un símbolo en forma correcta, le cambia la posición. ¿Qué estará pasando ahí? Si alguien me puede decir, ¿se le ocurre? Lo que sea. Sería interesante. ¿Qué puede estar pasando? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Puede que la profesora diga, mira, tiene problemas, ¿cierto? No disocia bien los movimientos de las manitos, tiene torpeza motora en las manitos, se le caen las cosas y escribe mal los números y las letras. Y capaz que el kinesiólogo diga, yo no tengo nada que hacer si escribe mal los números y las letras, las invierta, ahí yo no tengo injerencia. O sea, si dice eso, es porque no estudié en la escuela de kinesiología de la Universidad Católica del Maule. ¿Qué estará pasando ahí? Y el kinesiólogo, ¿qué tiene que reforzar en el gimnasio con ese problema? ¿Ah? Piénsenlo y después me lo dicen. Va a ser una pregunta. Qué importante que me la respondan, porque quiero que se vayan con la respuesta. ¿Eh? Yo la voy a decir después, pero quiero que ustedes analicen, vayan pensando. Pensando, analizando ya. Tercero año de kinesiología. Bien, funciones perceptivas. Todo lo que rodea al niño es captado por lo sensorial y psíquico. Cualquier alteración a nivel de su sentido, ¿cierto? Estaríamos complicados, permitiendo la sí tener conciencia y conocimiento de su existencia. Los objetos estimulan su sentido y cerebro, haciendo que pueda captar gran cantidad de información, crear imágenes o representaciones de ellos. ¿Y qué pasa con los niñitos ciegos que no tienen esa representación visual? Es otro tema, que también lo vamos a tratar. Se expresan a través de respuestas verbales, motrices o gráficas. El niño puede tener todas esas respuestas, ¿cierto? Cuando está frente a diversos estímulos, el niño es capaz de discriminar, de elegir el que más le interesa, en poner atención, en organizar, en memorizar, ¿cierto?, lo que ve y seleccionar los estímulos que se le presentan. Funciones cognitivas. Piaget estableció 4 etapas en estas funciones cognitivas a nivel de inteligencia, ya de capacidad, todo el intelecto sensorio-motriz, el preoperatorio, el operatorio, concreto y formal. Esto es la evolución de cognición y pensamiento. Pero estas 4 etapas están influenciadas por la maduración, las experiencias con el mundo físico, la experiencia con el mundo social, que transforma, ¿cierto?, la cognición, y porque median aquí factores como el lenguaje, las normas colectivas. Por eso es tan importante en el desarrollo del conocimiento y del pensamiento, el ambiente. Todo vuelve y recae en el ambiente enriquecido. La maduración, las experiencias con el mundo social. Porque median aquí factores como el lenguaje, las normas colectivas, la cultura. Por eso yo les decía en las clases anteriores, el lenguaje, el vocabulario es tremendamente importante. Lean libros o lean artículos donde quiera que sea, impreso o por internet o por donde sea, pero leer todo, ¿cierto? Lo que sea de interés y lo que no sea de interés también complementarlo, porque eso enriquece el vocabulario y el conocimiento. Y el lenguaje, hablar bien, enseñarle a hablar bien a los niños,
pronunciar las R, pronunciar las S y la palabra correcta. Los niños pasan por distintos periodos vinculados al desarrollo psicomotor. El primer estadio, el sensorio motor de 0 a 2 años. Solo actividad refleja, cierto estímulo, reacción a estímulos externos. El segundo estadio, de 2 a 7 años, son preoperacionales. Ya cuando empieza la exploración, ¿cierto?, del medio ambiente y el aprendizaje que ello va entregando. De 7 a 11 años ya hay operaciones concretas. Con bastante aprendizaje incorporado, ya el niño es capaz de discriminar, elegir y seleccionar, ¿cierto?, las acciones que desee desarrollar. Y el cuarto año, cuarto estadio, a los 15 años, son operaciones formales. Ya integración a grupos sociales, a interactuar con los grupos sociales, ¿cierto? Disculpen, de acuerdo a sus conductas y a sus aprendizajes. Y a su cultura, obviamente. Funciones lingüísticas, la forma primaria en que los niños interactúan. Sigue siendo el lenguaje, ¿cierto?, la primera forma de comunicación y de expresión y de transmisión. Y en un segundo momento les sirve para desarrollar el conocimiento, o sea, la educación. Bueno, y aquí está un poco en el proceso educativo, si están insertos en un colegio donde el niño está aprendiendo a escribir, ¿cierto?, a leer y la lectoescritura y todo eso. El niño, hacerle consciente al niño que el lenguaje tiene símbolos y sonidos. Lo que decíamos, ¿ya? El sonido y el símbolo. Y en los dos, el kinesiólogo interviene. En leer y en la parte de escritura, pero no como lo hacen el resto de los profesionales, como lo haría un kinesiólogo. Área de la psicomotricidad, ya lo vimos, esquema corporal, lateralidad, equilibrio, orientaciones temporoespacial, ritmo y coordinación motriz. El esquema corporal, el desarrollo, ¿cierto?, del esquema corporal pasa por proceso de maduración neurológico. A los 12 años un niño ya debiera tener incorporado todo su esquema corporal dentro de su aprendizaje, conocer sus segmentos corporales por su nombre, ¿cierto?, y tener la percepción de cada uno de sus segmentos corporales en el espacio, la ubicación en el espacio de sus segmentos corporales, lo cual le permite desarrollar el movimiento. El esquema corporal la definición más o menos se sigue como la imagen tridimensional en reposo y en movimiento que el individuo tiene de los segmentos de su cuerpo. En el esquema corporal, cuando trabajamos esquema corporal, empezando porque el niño conozca cada uno de sus segmentos corporales, ¿cierto? Y después sepa controlar cada uno de sus segmentos corporales, tenga independencia de movimiento de cada uno de sus segmentos corporales, y eso está relacionado también con las actividades de relajación y de movimiento que nosotros podamos hacer, que lo vamos a ver después en cuanto a las técnicas, cómo nosotros relajamos a un niño, qué le pedimos que haga para percibir que está en un estado de relajación y que tiene una independencia segmentaria de los segmentos de su cuerpo cuando los mueve. También ahí influye mucho el kinesiólogo. Las teorías del desarrollo psicomotor, cierto que ya lo hemos visto, varias teorías. Acá sí, estos autores los dividen por estadios, o por periodos, o por secuencias. Piaget habla de un periodo sensorio-motriz, que ya lo vimos, los estadios. Vallon habla de un estadio impulsivo y emocional. Brunner habla de una secuenciación,
que es la maduración del protagonista del desarrollo adaptativo, social, motriz y verbal. Siguiendo con el esquema corporal, que es lo más que, no lo más importante, sí, dentro de todo es importante, pero si el niño no maneja, no controla su esquema corporal, no conoce su esquema corporal, difícilmente va a poder integrar otros aspectos. El esquema corporal tiene que ver con la percepción, con la experimentación personal, con la experimentación social, con el desarrollo del lenguaje, con las representaciones simbólicas y con la parte motora. Independencia, coordinación motriz, tono, control respiratorio, equilibrio y estructuración espacio-temporal. ¿Se dan cuenta? Todo el trabajo que tiene que hacer el kinesiólogo en psicomotricidad es tremendamente importante. Lograr la independencia, lograr coordinación, normalizar tono, lograr un control de un patrón respiratorio adecuado, establecer equilibrio y desarrollar la estructura espacio-tiempo. Y este esquema corporal, si no está bien instalado y no está la lateralidad instalada, difícilmente el niño va a poder desarrollar aprendizajes de lectoescritura, de cálculo en los primeros años de escolaridad. Tan importante es estos conceptos poder desarrollarlos. Y otro aspecto del esquema corporal, aparte de tomar conciencia de distintas partes del cuerpo, saber localizar los distintos segmentos corporales, tanto en su cuerpo como en el cuerpo, ¿cierto?, de su compañero, de otro niño o de otra persona. Tomar conciencia del vestuario que cubre los distintos segmentos corporales. Cómo vestirse, qué me pongo, que hay niños que todavía los visten, tienen 8 años y todavía la mamá, la abuelita, los visten y los desvisten. ¿Ya? Conocer las funciones, y cuando uno le pide al niño que lo haga por sí solo, no tiene idea. No sabe, se complica bastante. Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales. Conocer la simetría corporal, que tiene 2 semicuerpos simétricos. Conocer las partes y elementos que son dobles. Aprender a observarse en el espejo, de ver su postura. Los kinesiólogos trabajamos mucho con el niño frente a un espejo porque es la única forma de que el niño perciba lo que le está diciendo el kinesiólogo, ¿ya? Que no está bien bipedestado, que no está bien sentado, que la marcha no está bien. Entonces el niño cuando va a observar, el niño es concreto. El niño es concreto, no es abstracto. ¿Qué significa eso? Que yo al niño le tengo que mostrar lo que está bien y lo que está mal. Y si no tengo un espejo y que él no pueda percibir cuando está bien sentado o cuando está mal sentado, cuando está bien parado, cuando está mal parado, en bípedo, tengo que yo demostrar, como kinesiólogo, cómo es la postura correcta. Se la tengo que mostrar. No le tengo que hablar, mira, tú en realidad tienes que pararte derecho, cabeza derechita, tronco derechito. No, el niño en realidad, sobre todo los más pequeñitos, eso es muy difícil de comprender. Pero si el kinesiólogo le muestra, así tienes que pararte, así colocar, cabeza, cuello, tronco, extremidades, todo, el niño observa y memoriza. Por eso es concreto, porque tiene que ver. Y cuando uno le enseña el gesto motor de la carrera, del salto, el kinesiólogo lo tiene que hacer primero y lo tiene que hacer bien para que el niño vea, ¿cierto? Y pueda comprender de mejor forma. No hay que explicarle con palabras, no muchas palabras. Con el niño, por parte del kinesiólogo, tiene que haber más acción, ¿ya? Conocer la simetría con los espejos, descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Área a desarrollar en niño de 3 a 4 años. Porque también nos saltamos, lo que yo le decía anteriormente, nos quedamos con la AIMS, que llega uno a los meses, y después vamos a los colegios donde ustedes, ya los niños tienen 5 o 6 años, de ahí hacia arriba. Pero hay una etapa de 4 años, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Generar la práctica de acciones que involucren su coordinación motriz y hacer un circuito de obstáculos, que el niño camine, marche, se arrastre, se salte, ejecute todo
ese gesto motor porque está en una etapa de desarrollo motor fuerte, de movimiento, necesita el niño moverse mucho. ¿Ya? Por eso las mamás, ustedes han escuchado muchas veces se quejan, dicen, este niño no para todo el día. No sé, siempre está moviéndose, sí, está en un desarrollo, en una etapa tremendamente, necesita el de generar movimiento y obviamente aprendizaje. Las conductas psicomotrices son 3, conductas motrices de base, conductas neuromotrices y conductas perceptivo-motrices. Son 3 conductas y están en orden de desarrollo en el niño. Primero son las conductas motrices de base, después vienen en la evolución las conductas neuromotrices y después las conductas perceptivo-motrices, cuando el niño está ya más crecido. Las conductas motrices de base son aquellas intuitivas y automáticas. Por ejemplo, la reacción de equilibrio. Presente, ¿cierto?, en todos los movimientos, es una conducta motriz de base. Las conductas neuromotrices, que necesita, ¿cierto?, un desarrollo del sistema nervioso más avanzado cuando ya está instalada la lateralidad. Y las conductas perceptivo-motrices están ya ligadas a la conciencia, a la memoria, y es, por ejemplo, la orientación en el tiempo y en el espacio. Son cosas más abstractas que necesitan un procesamiento cognitivo, intelectual más elevado. Ya por eso se instalan cuando el niño ya tiene un tremendo aprendizaje previo. Nosotros en clínica, cuando digo nosotros los kinesiólogos, en clínica tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que instalar un perfil psicomotor de este niño y tenemos que vaciar a gráficos a veces los datos cuando aplicamos algún test. Ya tenemos que vaciar a gráficos. Los gráficos son muy rápidos para la lectura clínica, porque entrega el dato y uno percibe como kinesiólogo inmediatamente qué está ocurriendo en ese niño en cuanto a su desarrollo. A veces sin tener mayores antecedentes que el gráfico, sin tener la ficha, ni la conversación con la mamá, no. Pero si nosotros nos presentan los datos de su desarrollo psicomotor basados en un gráfico, podemos llegar a hacer un diagnóstico psicomotor de este niño. La interpretación de los resultados a través de un gráfico obtenido de nuestras evaluaciones nos permitirá abordar científicamente el tratamiento. O sea, aparte del diagnóstico, va a ser también la orientación terapéutica. Yo tengo aquí 3 gráficos, si ustedes pueden observar, están las 3 conductas instaladas, que la conducta motriz de base, que está acá, que es la primera, que está instalada en los 3 gráficos, en dirección a la evolución, ¿cierto?, del niño, las conductas neuromotrices y las conductas perceptivo-motrices. Las conductas motrices de base, como lo dice su nombre, son las conductas motrices de base, que involucran todos los hitos motores de los primeros meses del niño. Las conductas neuromotrices son aquellas que le permitan al niño ya definir la lateralidad, como lo decíamos anteriormente, y las conductas perceptivo-motrices le permiten al niño orientarse espacial y temporalmente, por ejemplo. Y mover, sí, su estructura anatómica y moverse y expresar movimiento considerando, ¿cierto?, esas nociones de tiempo y espacio. Y en los 3 gráficos están las conductas instaladas. Pero, si ustedes se fijan, la flecha roja indica desarrollo normal. Si el niño está con los datos acá, con la flecha blanca fuera paralela a esta línea roja, estaríamos hablando de un niño con normalidad. Igual acá, igual acá. Pero las flechas blancas son las que indican el registro de los datos nuestros. Entonces, tenemos 3 tipos de perfiles y ninguno nos da normalidad.
El primer perfil dice que las conductas motrices de base están muy descendidas. Con respecto, el niño debería estar acá, pero las conductas motrices de base están acá, bajísimas. Su desarrollo está muy descendido. Pero sí, el desarrollo de las conductas neuromotrices y de las conductas perceptivas motrices está muy, muy cerca de la normalidad. Están casi normales. Entonces aquí estamos frente a un niño de ciertas características. Si alguien me puede decir qué significa eso, que el niño tiene las conductas motrices de base, todos los hitos motores, ¿cierto? Todavía está ahí muy descendido, con los hitos motores probablemente todavía no tiene marcha, no camina, pero sí tiene las otras conductas que le exigen un nivel cognitivo e intelectual elevado, las tiene. Si alguien me puede decir qué tipo de niño podría ser este, con qué patología. Que motrizmente está muy descendido, pero intelectualmente está normal. ¿Qué niño con qué patología podría ser? De los que ustedes conocen. Podría ser como el niño que está ahí. ¿Aló? Sí. Podría ser como el niño que hasta ahí escuché. Podría ser como el niño que mostraba en el video de antes de ayer. El niño Perfecto, el de la marcha. Sí, el de la marcha. Ajá. Perfecto. Bien. Bien, podría ser, sí. ¿Por qué? Porque ese niño intelectualmente, como les decía en ese... Entonces nosotros la lectura que podríamos hacer de este gráfico, del primero, es decir, acá estamos frente a un chico, a un niño, como bien lo dijo la compañera, muy bien, que tiene descendido todas sus conductas, ¿cierto? Motrices, toda la parte motora la tiene descendida, no está de acuerdo, está muy descendida. Sí, tiene cierto la lateralidad ya definida, intelectualmente normal. Perfecto. Un niño con esa patología de distrofia muscular progresiva, sí, nos puede ofrecer este tipo de perfil. Muy bien, perfecto. El segundo caso es al revés. Es un niño que no tiene ningún problema en la parte motora, ¿cierto? Logró su desarrollo, tiene marcha, puede caminar, correr, a lo mejor salta, todo, de acuerdo a su edad, pero intelectualmente muy, muy descendido. ¿Qué tipo de niño podría ser? ¿Con qué tipo de patología? ¿Podrían ser niños con síndrome de Down? Podría ser, perfecto. Un niño con déficit cognitivo, ¿cierto? Que hay déficit cognitivos severos, pero que no son síndrome de Down. Disculpen que estoy un poco resfriada, así me congestiono. Sí, perfecto, puede ser, pero hay algunos niños, cuidado, hay algunos niños con síndrome de Down que son, depende del nivel en realidad, ¿cierto? Del síndrome, tienen mayor o menor compromiso intelectual, pero sí hay un déficit. Hay niños más comprometidos intelectualmente todavía que ellos. Hay algunos que son deficientes mentales así, ¿no? Puros, ¿cierto? Con un desarrollo físico, pero que intelectualmente no están. Y acá tenemos otro niño que no tiene normalidad, pero su desarrollo es parejito. Su desarrollo, ninguna conducta motriz de base, ni neuromotriz, ni perceptivo motriz, está más elevada que otras. Están todas descendidas, pero en forma lineal. ¿Ya?
También ahí uno puede, ¿cierto? Puede no determinar, porque uno cuando determina un diagnóstico, un perfil psicomotor, tiene que asociar otros elementos también de análisis. Pero puede dar una idea, ¿cierto? Esta lectura frente a qué niño podemos estar, ¿cierto? Frente a qué caso clínico podemos estar con estas conductas más, menos o igualmente descendidas. Entonces lo que les quería decir que esta lectura, los kinesiólogos, aparte de aplicar el test, bajemos los datos a un gráfico y ese gráfico nos van a llegar, ¿cierto?, las curvas o el desarrollo lineal de este pequeño. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? En el perfil 3, ¿qué tipo de niño? Generalmente los niños Down yo los ubico acá, en el tercero, porque acá, como les decía, sí, puede haber un niño Down, ¿cierto?, con mucho desarrollo, pero no tan descendido intelectualmente, no es tan así en bajada su descenso, sino que el niño Down sí tiene conductas neuromotrices instaladas, conductas ya la lateralidad y un descenso en todas las conductas, pero es muy parejo, no es tan marcado, ¿cierto?, la diferencia de desarrollo en cada una de esas conductas. Pero sí en un niño con un déficit intelectual severo, que no es síndrome de Down, ¿ya? Son otras patologías. Que las vamos a ver el próximo semestre. Ahí tengo unas clases donde vamos a ver patologías de estos chiquititos que sí, que sin ser Down, sí tienen un desarrollo intelectual muy descendido, que no le permite incluso interactuar socialmente. Los niños Down son tremendamente sociables, ustedes han tenido contacto, yo he tenido mucho contacto con ellos, muy sociables, con una inteligencia a veces, o con una memoria, pero socialmente son muy activos. Pero acá estos niños no, ¿ya? No pasa. ¿Perdón? En el perfil 2, ¿podría ubicarse un niño que tiene autismo o Asperger? Sí, podría ser, pero acuérdate que los Asperger y los niños autistas, su inteligencia es bastante buena. Sí, por eso es mi duda, porque ellos son muy inteligentes, pero no irían acá. socialmente No irían acá. Yo conozco niños, tuve niños autistas, pero con una inteligencia que siempre me ha despertado curiosidad y poder investigar más sobre ellos. Yo no sé cómo aprenden. No sé si aprenderán, memorizarán, cómo hacen ese registro de las cosas. Si bien es cierto no interactuar socialmente, según los Asperger sí, pues los Asperger sí pueden estudiar, llegan a la universidad y se desarrollan, ¿cierto? Bastante bien. Pero yo tenía un niño autista que todos los días había que comprarle el mercurio. Él leía el mercurio, leía entre comillas el mercurio y tenía que ser en mercurio. A veces le hacían la prueba de comprarle otro diario que era como mucho, de otro nivel, mucho más bajo, que traía otras cosas, y él se enojaba mucho y exigía el mercurio. Había que comprarle el mercurio todos los días. Y si uno le preguntaba por una noticia, él sabía perfectamente dónde estaba esa noticia. Entonces, conocía a las personas, era un lleno de conocimiento, no sé. Y me comunicaba de él escribía, o sea, no escribía, él juntaba las letras porque tenía muchas letras impresas y cuando quería comunicar algo, él armaba la frase y decía lo que tenía que decir. Sin mirarte, sin dirigir la palabra, él escribía y se comunicaba de esa forma. Así que son casos tremendamente interesantes. Los autistas no irían acá de ninguna manera, ni los Asperger.
¿Ya? Sí. Podrían ir en el tercero, pero con un ascenso de las partiría, ¿cierto?, un poco más elevado cuando las conductas motrices de base, y de ahí trazaría hacia arriba, sería una conducta motrices de base y neuromotrices más elevadas y con un nivel de normalidad en la parte intelectual. Nos daría otro tipo de gráfico, ¿cierto? Bien. La psicomotricidad terapéutica es la que nosotros podríamos hacer con los niños y que nos diferenciaría del resto del equipo, que es una disciplina formada integral del ser humano, objetivo, método, trabajo, y cada vez es más dualista. O sea, aquí el trabajo es del kinesiólogo y el niño en forma individual, porque cada niño es diferente. Los profesores trabajan con el grupo, ¿cierto? Trabajan con el curso, con el grupo curso, trabajan o dividen el curso en grupos, pero siempre sus actividades psicomotrices, todos van orientadas al grupo. El kinesiólogo no, el kinesiólogo detecta a aquel niño que tiene alguna deficiencia psicomotriz, cualquiera que sea, de todo lo que hemos hablado, orientación espacial, esquema corporal, tono, postura, equilibrio, cualquier cosa que nosotros detectemos que no está funcionando bien en ese niño, nosotros lo tomamos y trabajamos ese aspecto deficitario, pero en forma individual. Reforzamos, ¿cierto? Y tratamos de nivelar el desarrollo de esa conducta de acuerdo a la edad. Por eso hacemos una psicomotricidad más terapéutica. Los objetivos de las sesiones desembocan en un mecanismo motriz para alcanzar el logro de una conducta determinada, entendida esta como la manera de ser, estar, original y privilegiada del niño en el mundo. O sea, cada uno tiene una manera de ser diferente. Por eso es más personalizada nuestra intervención. Tenemos también la psicomotricidad reeducativa. Se utilizan personas que presentan trastorno, rechazo al desarrollo, y a través del movimiento, la expresión del movimiento, ¿cierto?, se inicia su terapia. Está orientada a casos patológicos, a rehabilitación de síndromes psicomotores, a trastornos psicomotores secundarios de alteración. Psicomotricidad reeducativa es cuando ya hay una patología instalada. En la terapéutica, a lo mejor el niño sí, por su personalidad, ha desarrollado menos una conducta que otra, pero si nosotros lo tratamos, el niño al final termina siendo bien en todas sus áreas. Pero acá la psicomotricidad reeducativa ya tiene que ver con aquellos niños que tienen ya un trastorno funcional producto de una patología. Hay trastorno del esquema corporal, orientación espaciotemporal, torpezas motrices gestuales, inestabilidad psicomotriz, inhibición psicomotriz. Ahí podrían, ¿cierto?, intervenir ya los niños con síndrome de Down, el niño autista también, pero no porque no pueda hacerlo, sino que él por su conducta, ¿cierto?, que desarrolla por su patología, no le permite, pudiendo, los niños autistas en la parte motora no tienen mayor dificultad, sino que están más bloqueados en toda la parte de interacción social. Entonces por ahí hay que hacer el trabajo. Cada niño es diferente. Y la otra psicomotricidad que también yo uso bastante, aparte de la dualista, es la relacional. La psicomotricidad relacional es la disciplina que estudia al hombre en su particular manera de ser y estar en el mundo, fundamentada en conceptos claves como desarrollo formativo global y la expresividad psicomotriz del niño. Pero esta sí requiere de espacio y de tiempo determinado y de materiales para que el niño pueda interactuar con el ambiente, con los objetos que le rodean, ¿cierto? Sobre los objetos, interactuar con otros niños. Pero cuando yo incorporo al niño a la psicomotricidad relacional, cuando ya lo he tratado en forma personalizada, cuando ya sé que he logrado nivelar el aspecto deficitario que tiene en la psicomotricidad, después lo incorporo a un grupo. Y ahí yo evalúo en la psicomotricidad relacional, como el niño, sin estar yo interactuando como kinesiólogo, evalúo su conducta. Me explico. El niño
Una vez que yo lo instalo en un espacio, que lo preparo para ello, ya hay otros niños también en ese espacio y yo coloco objetos en ese espacio. Puedo juguetes, colchonetas, balones, instrumentos, lo que yo estime conveniente para que el niño pueda interactuar, se pueda interesar, pueda jugar y ahí yo veo cómo se relaciona en el ambiente con los objetos y con los otros niños. Y esta educación psicomotriz relacional desarrolla mucho la comunicación y mucho la creación. ¿Qué significa eso? Que el niño, una vez que yo lo incorporo al gimnasio, se va a tener que comunicar con el resto de los niños y con los objetos va a tener que crear, que es lo que yo pienso. Va a tener que crear, ¿cierto?, algunos juegos, o solo o con los otros niños, pero ahí hay que ir evaluando eso. Entonces la psicomotricidad relacional le exige al niño un pensamiento operativo. ¿Cómo yo voy a funcionar acá? ¿Ya? Una capacidad de analizar, de sintetizar, un distanciamiento sensorio-motriz y emocional respecto a los espacios y a los objetos, descubrir sus respectivos componentes físicos, y el niño es un ser, ¿cierto?, operante, que puede modificar el ambiente donde está. Descubre sus componentes físicos cuando empieza lo que les decía anteriormente, empieza a manipular los objetos, los analiza, los mueve, los hace funcionar. Ahí está analizando cada uno de los aspectos de los instrumentos que el kinesiólogo le proporciona. Y la psicomotricidad relacional, el fundamento metodológico es el juego. Ya el kinesiólogo debe instalar, ¿cierto?, el juego para que el niño se pueda desarrollar y nosotros podamos evaluar lo que queremos evaluar. Entonces, a través del juego, el niño tiene una propia forma de actuar, de descubrir este mundo, a través de su cuerpo, a través de los objetos y sobre la acción con otros. ¿Qué es lo que hace el niño en eso? ¿Y por qué el juego? Porque el juego es lo que le da mayor placer de interactuar con el ambiente al niño. Ningún niño va a jugar a algo que no le agrade. Por eso a todos los niños les gusta jugar, porque les da placer, ¿cierto? Y les da la posibilidad de expresarse, de compartir, de interactuar. Y va afianzando, encontrando seguridad, obviamente, en la sociedad y en el mundo con este interactuar. Los primeros años, ya lo hemos dicho tanto, la experiencia como la genética afectan la arquitectura del cerebro y la aparición de las capacidades en el niño. Y a medida que maduran los sistemas, establece una base para el logro y desarrollo de la salud física y mental futura de nuestros niños. Hay periodos críticos y sensibles del desarrollo psicomotor, ¿cierto? Hay signos de alarma que el kinesiólogo debe estar atento para descubrir, ¿cierto?, si hay alguna alteración que pueda estar ahí desarrollándose en alguno de los aspectos que le afectan el desarrollo psicomotor. Aparte de las influencias ambientales, también el kinesiólogo debe asegurar con información, con informes, con análisis, que el niño está 100% sano. Porque podemos tener a un niño, ¿cierto?, que sea hipoacúsico o que tenga problemas visuales y nunca se lo han detectado. Y a lo mejor su problema, ¿cierto?, de torpeza motora, de equilibrio, estabilidad y todo eso, no viene generado por una alteración de los sentidos. Por eso es importante que el kinesiólogo, una vez que le entregan al niño, debe preguntar
cómo está el niño en la parte visual, cómo está en la parte auditiva, ¿ya? Para poder ejercer un buen diagnóstico y una buena intervención. Y si no hay ese informe, uno lo debe pedir. Ya, el niño necesita que un oculista, ¿cierto?, me diga que tiene una visión normal, adecuada, y también una audición. El especialista me diga que el niño tiene una audición normal. Uno lo puede pedir. De esta forma vamos a tener instrumentos de evaluación que nos va a dar las características psicomotores y la edad de cada conducta y el perfil y diagnóstico psicomotriz. Es necesario destacar que la disponibilidad corporal del kinesiólogo, fundiendo sus conocimientos teóricos con la vivencia de su propio cuerpo, puede jugar un papel de máxima importancia para interactuar con los niños. El kinesiólogo tiene que ser expresivo, tiene que moverse, tiene que gesticular, tiene que jugar con el niño. Para ello es imprescindible la vivencia personal de su propia disponibilidad corporal. La ficha kinésica, psicomotricidad relacional. Cuando yo les hablé de la psicomotricidad relacional, una vez que el niño, ¿cierto?, estuvo conmigo desarrollando una actividad psicomotriz terapéutica en forma individual, cuando ya yo veo que han logrado los niveles, los logros de acuerdo a su edad, aplico lo incorporo a una psicomotricidad relacional y la ficha que yo hago para ello, para evaluarlo dentro del gimnasio, porque yo lo llevo al gimnasio, lo presento, ¿cierto? Interactúa con los otros niños y yo me retiro y me ubico en un rincón, en un espacio de gimnasio un poco alejado para que me permita, ¿cierto?, que le permita al niño cierta libertad de expresión y movimiento sin estar yo ahí presente, tan directo. Y yo de lejos observo y registro mi ficha. ¿Qué registro mi ficha? Lo primero, eso ya lo tendría que tener. El nombre, el niño, fecha de nacimiento, edad cronológica, el padre o tutor, el domicilio, la escolaridad, el diagnóstico, posibles diagnósticos que pueda tener, todos los diagnósticos que pueda tener. El motivo de consulta, por qué me pidieron a mí, ¿cierto?, atender a ese niño y las redes asistenciales que tiene el niño. El niño está, ¿cierto?, incorporado a un CEFAM, está yendo a la JUNAEP, también es una red de apoyo para todos los niños escolares, tiene programas de atención visual, auditiva y traumatológica, y todas las redes que pueda el niño tener. La evaluación asociada que debemos hacer es la postural, la antropométrica, muscular funcional, hacer análisis de marcha, articular. Y después agregamos la evaluación psicomotriz. Pero sí, nosotros, el enfoque kinésico nuestro psicomotor tiene que ir asociado a una buena evaluación postural, una buena evaluación antropométrica, una buena evaluación muscular funcional y una buena evaluación articular, para asegurarnos que el niño en todos estos aspectos no tiene problemas. Pero nos podemos encontrar con extremidades más cortas, ¿cierto? Nos podemos encontrar con una hiperlaxitud, ¿cierto?, articular. Nos podemos encontrar con una atrofia muscular de algún grupo muscular o de algún músculo en específico, producto de algún daño. Entonces el kinesiólogo es el único que puede entregar esta información y podría explicar algunas deficiencias en la expresión motora del niño. Y después agregamos el test psicomotor o la evaluación ya que deseemos. ¿Qué observamos en esta psicomotricidad relacional mientras el niño está en el gimnasio? ¿Cómo ocupa el gimnasio el niño? ¿Ya? Ocupa todos los espacios, se desenvuelve en todos los espacios, se queda aislado en un solo espacio, ¿cierto? El estilo psicomotor tiene iniciativas de movimiento, busca experiencias nuevas de movimiento, tiene expresividad corporal, verbal. O sea, cómo se comunica con sus pares, ¿cierto?
Forma de ocupar el espacio, ocupa todas las áreas, permanece en un área o también modifica el espacio. Forma de relación con los objetos, manipula los objetos sin propósito, los toma, los deja, los tira, los utiliza como forma de comunicación, toma un juguete y se acerca a otros niños, e interactúa, ¿cierto?, a través del juguete con los otros niños, o también hay niños que se apropian de los objetos. Se aíslan en un espacio de gimnasio y más encima se apropian del objeto y no comparten. Todas esas conductas uno las va registrando. Forma de relación con los adultos y niños, es un niño agresivo, es un niño impulsivo, es un niño tímido, inhibido, ¿ya? Y la creatividad, si es capaz de crear con todos los objetos que hay en el gimnasio, si es capaz de crear alguna situación de juego y observaciones que podamos nosotros encontrar específicas en eso. Con esta evaluación que nosotros hacemos, también podemos interactuar con todo lo que vamos encontrando acá, podemos también conversar, trabajar mucho con psicólogos, debemos trabajar con psicólogos para ver el desarrollo, cómo va el desarrollo y que el psicólogo también se retroalimente de lo que nosotros podamos aportar para que en conjunto podamos atender a este niño en forma integral, según lo que encontremos en la evaluación. Esta sería como una pauta de evaluación de psicomotricidad relacional, ¿ya? Desarrollo psicomotor según grado etario. Aquí esto es importante para la tarea que el taller que yo les voy a hacer también, es una orientación. Este gráfico yo lo hice considerando la evolución del niño de los 8, de los 10 hasta los 12 años, ya desde los 5, 8, 10, 12 años, con las conductas motrices de base, estas son las conductas coordinación ojo-mano, como es la coordinación ojo-mano desde los 5 años hasta los 12 años. Disociación digital, a los 5 años ya entre los 5 y 8 años ya tiene que haber disociación digital y pinza fina. A los 10 años, de los 8 a 10 años, el niño ya tiene que saber recepción y lanzamiento, y de los 10 a 12 años el niño tiene que lanzar a precisión. No le podemos exigir a un niño de 5 años lanzamiento a precisión, por ejemplo. En los juegos que nosotros vamos a hacer. Lo mismo en la coordinación dinámica general, que es la segunda línea, la segunda curva, la coordinación dinámica general de 5 a 8 años, caída e impulso. De los 8 a los 10 años ya el niño el salto, y de los 10 a 12 años ya puede hacer un salto, perfeccionar el salto. Salto largo, ¿cierto? Salto con obstáculos. Ya se le hace, ahí se le colocan más obstáculos para ese salto, pero a los 5 años no le podemos pedir perfección en ese salto. Control postural, de 5 a 12 años, habituación a la altura, el niño sí puede caminar sobre una superficie, pero no más allá de 10 centímetros, ¿cierto? Trabajo en altura, de 8 a 10 años se le puede exigir trabajo en altura, y de 10 a 12 años se le pueden poner más dificultades de trabajo en altura. Puede caminar por unas vigas más altas y hacer, ¿cierto?, algunas destrezas ahí, pero no podemos dificultar el trabajo en altura a los 8 años, por ejemplo. Lo mismo que el control segmentario, que es la otra curva, preparación a la relajación. Preparación a la relajación. A los 12 años le podemos pedir relajación segmentaria, pero a los 5 años a lo mejor lograr una quietud psicomotriz, que el niño esté tranquilo, ¿cierto?, acostado sobre una colchoneta, pero ya a los 12 años el niño tiene que ser capaz de relajar segmento por segmento y mover segmento por segmento también. Organización lateroespacial, lateralidad en él, de los 5 a los 8 años. De los 8 a los 10 años el niño puede reconocer la derecha e izquierda de otra persona, pero antes no. O sea, un niño de los 5 hasta los 7 años no se le puede exigir que en mí me reconozca mi derecha y mi izquierda, pues solamente la va a reconocer en él, en su cuerpo. Pero sí a los 12 años puede reconocer la lateralidad en las otras personas y la lateralidad en relación a los objetos que hay al lado derecho mío o al lado izquierdo. O me piden a mí ubicarme al lado izquierdo de otra persona o al lado derecho de otra persona, yo lo tendría que saber. Pero
Hay problemas también en los niños en eso. Estructuración espacio-tiempo, que es la última conducta, ¿cierto? Asociación de contrastes complejos, estructura de espacio-tiempo, cómo yo me muevo en el espacio, en qué tiempos. Y ahí está la ritmicidad del movimiento. ¿Ya? Entonces, eso un poco para ubicar en las actividades que se debieran hacer. Destrezas cognitivas motoras, tareas aprendidas con ensayo y error. Tiene dos aspectos. Aquí, con ensayo y error, es cuando uno evalúa analíticamente un gesto motor y los otros aspectos cuando evalúa el gesto motor terminado. O sea, uno le pide el salto a un niño que salte y evalúa si el niño logró el salto y llegó al punto que yo quería que llegara, que es una evaluación global. No logró saltar, no llegó a la meta y ya no. Pero la otra es la evaluación analítica, donde yo evalúo el gesto motor desde la postura para el salto, desde el impulso, ¿cierto?, hasta la recepción de ese salto, cómo es el gesto motor en cada una de esas fases. Y ahí tenemos que quedarnos los kinesiólogos, ¿ya? Evaluación analítica del gesto motor. Y cuando uno descubre en qué fase está el error de ejecución, le puede decir al niño que corrija solamente ese error en la ejecución. Puede que todo el resto lo haga mal, pero partió de una postura incorrecta, por eso el resto no le salió bien. Entonces tendría que corregir la postura. Corrigiendo la postura, ya el resto. Entonces, ensayo, error. Reconocer en qué fase del gesto motor lo hago en forma deficiente. Y después, el segundo intento, tendría que, ¿cierto?, mejorar ese gesto motor. Calidad de la postura, calidad perceptiva, coordinación bimanual, manejo de la expresión oral, utilización correcta de implementos. Puede que el error esté en alguna de estas acciones. ¿Ya? A lo mejor el elemento que está usando no es el correcto, a lo mejor la orden verbal que yo le di no la escuchó bien, por eso no lo hizo en forma adecuada. ¿Ya? Entonces, todo eso lo tienen que considerar. Evaluación de destrezas cognitivas motoras, donde emplea mucho más en la parte intelectual, donde hay un mayor análisis, ¿cierto?, de las acciones que se le pueden, son acciones más complejas. Sobre todo son acciones donde más de manualidades, más de confeccionar cosas. Y ya lo que hemos visto, destreza accesorio-motora, más una correcta aplicación de la teoría en el aprendizaje, ensayo y error. Conocer lo que se le pide, ¿cierto? Tener la habilidad y las destrezas para hacerlo, pero siempre se puede perfeccionar el gesto motor. Y la disposición afectiva para las tareas psicomotoras es tremendamente importante. Si el niño no está interesado, si no le gusta y si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y si lo va a hacer intencionalmente de mala manera. Así que, ojo con eso. Ver en qué estado afectivo y emocional se encuentra nuestro niño para realizar la tarea antes. ¿Ya? Así que eso es muy, muy importante. Voy a ir rápidamente mostrando lo que quedaba. Y la destreza cognitivo-motora, que es más manual, ¿cierto? También por ensayo de error. Se evalúa la calidad de cada una de las etapas y hasta que el niño logre hacer el gesto o la actividad que se le pide en forma lo más correcta posible. Y acá es lo mismo. Evaluación 1. Observa uno solo producto, pero no las etapas, y en la otra evaluación, en la evaluación 2, el terapeuta observa cada una de las etapas en la ejecución del movimiento. La intervención. Lo que dice en MinSal, lo que estábamos viendo, que solamente ocupa en la escala de Soledad Rodríguez, el TEPSI, es lo que hay. Y
En la intervención, la conciencia del cuerpo propio, dominio del equilibrio, control y eficacia de las diferentes coordinaciones globales y segmentarias, organización del esquema corporal, orientación en el espacio. Todos esos son los objetivos, ¿cierto?, que uno debiera plantearse. Considerando el temperamento, la personalidad. Aprendizaje motor en niños 3 a 4 años, ¿cierto? Ustedes ya lo hemos visto, lo que hacen los primeros meses, a los 6 meses. Y tratamiento motor de 6 a 12 años, que es la tabla o el diagrama que yo les presenté con las flechas de 5 a 12 años. Bien. El esquema corporal, coordinación motriz, aprendizaje dinámico, captación, control, automatización. Esas son las 3 etapas del aprendizaje motriz. El niño capta, controla el movimiento y automatiza posteriormente el movimiento. Por eso la captación tiene que ser, las orientaciones, ¿cierto?, tienen que ser lo más clara posible para que el niño pueda captar de buena forma lo que tiene que hacer o desarrollar. La coordinación, ya saben, las estructuras, ¿cierto?, neurológicas que intervienen en cada una de las actividades. Voy a avanzar porque quiero llegar al esquema corporal. También avanza y dice mucho más. En el esquema corporal termina con el dominio de la respiración, del patrón respiratorio, que es lo que hemos visto antes, ¿cierto? La postura, la lateralidad, la independencia segmentaria y el dominio y un patrón respiratorio determinado. Todo eso, kinesiólogo. El esquema corporal, ¿cierto? Por edades, que pasa a los 2 a 4 años, de los 11 a 12 años, y por grupos etarios, que es lo que les va a la lateralidad. La lateralidad es la simetría corporal, que el niño se dé cuenta que tiene 2 cuerpos iguales. Y la lateralización es el predominio funcional de un hemisferio sobre el otro. O soy diestro o soy derecho. La lateralización es esa. Pero la lateralidad, que el niño sí sabe que tiene un cuerpo, 2 hemicuerpos que son simétricos. El proceso de la lateralización, ¿cierto?, por etapas, y que termina, y que tan es importante esto para la escritura, ¿cierto?, y la lectura también del niño. Y terminamos con la marcha, que ya lo hemos analizado bastante bien. La carrera también, el trepar y suspensiones, que también es otro gesto motor, ¿cierto?, que necesita bastante control emocional. No todos los niños se atreven a trepar, ¿cierto?, superficies. Percepción y control del cuerpo propio. Conocer y descubrir sus segmentos corporales, que ya lo hemos visto. La relajación, ejercicios concretos, apretar y soltar, mover y no mover, dominio, contracciones musculares. Con eso, uno, con los niños logrando eso, uy, ¿qué pasó? Puede, logrando que el niño logre apretar y soltar un segmento corporal, apretar una mano y soltar sin contraer ningún otro músculo, ya estamos, ¿cierto?, instalando relajación y mover solo el segmento que uno lo puede mover. O estar totalmente relajado en la colchoneta, en el cubito supino, y levantar el brazo derecho. Pero solo el brazo derecho y mantenerlo ahí. Muchos niños, aparte del brazo derecho, mueven la pierna, mueven la cabeza, mueven las otras. No. Es que el niño aprenda solo a mover el segmento que el kinesiólogo lo pide mover y mantener los 8 en estado de relajación, ya estamos bien. Mover y no mover, apretar y soltar. Bien, concepto de maduración, el ámbito biológico y el ámbito psicológico, que van obviamente ambos procesos de la mano. Bien, de acuerdo a la hora, les voy a hablar sobre el taller. Las clases las voy a subir a la plataforma, igual que las otras.
Y voy a tratar de compartir el taller, mostrarles el taller. A ver, lo tengo que abrir primero. Escritorio. Ya. Ahí. Bien. El taller de psicomotricidad, neurorehabilitación, como antes terminamos viendo videos, pero ahora vamos a terminar con un taller para la casa, por grupo, donde tiene, bueno, ustedes ya saben enviar informes con el nombre de los estudiantes o estudiantes, el nombre mío, componentes del informe. ¿Qué les voy a pedir en este informe? Una introducción. Una introducción de una página, incorporar temas relacionados con el rol del profesional kinesiólogo en la atención de niños durante el desarrollo integral de esta población, inserto en jardín infantil, en colegio, en comunidad, etc. O sea, ¿cuál es el rol o cuál es la importancia que un kinesiólogo participe en el desarrollo integral psicomotor de los niños? ¿Ya? Eso es una introducción. Y después les voy a pedir desarrollar una ficha kinésica que aborde todos los aspectos psicomotrices a evaluar en niños sanos. Estamos hablando de niños sanos, cuyas edades fluctúan de 3 y de 10 años. Una ficha para niños de 3 años y una ficha para niños de 10 años. Con todos los aspectos que diga una ficha kinésica. Kinésica, ¿ya? Y además, en esa ficha kinésica, una propuesta de intervención. ¿Ya? ¿Qué haría yo para trabajar esquema corporal como kinesiólogo? ¿Qué haría yo para trabajar coordinación con este niñito? Para trabajar equilibrio, para trabajar un ejercicio para cada aspecto de psicomotor que hemos visto. ¿Ya? Y como fecha de envío este taller, el 6 de abril, hasta las 11 de la noche, me pueden enviar ese informe. Ya a mi correo, porque yo funciono con los correos rápidos. Y ahí puedo retroalimentar, ¿cierto? Rápidamente lo que ustedes me envían. Así que esa sería la actividad de esta clase. Y con eso yo quedo muy, muy contenta porque ustedes van a hacer un trabajo bastante bueno. ¿Preguntas, por favor? Entonces no tenemos que enfocar en niños de 3 y 10 o de 3 años. 3 y 10, porque de 3 a 10 es mucho. 3, 4, 5, no. Solamente son 2 niños, uno que tiene 3 años y otro que tiene 10. Serían, ¿cierto? El mismo, o sea, el formato de ficha que ustedes, el mismo formato de ficha que ustedes hagan o creen, pero uno va a ser para 10 y el otro va a ser para 3. ¿Ya? Son solamente 2 fichas. Profesora, ¿Sí? ¿y cómo podemos acceder a los videos de su clase? ¿Cómo? ¿Al video? Sí, porque nosotros no tenemos el chat activado como están mandando las invitaciones al correo personal. ¿Y cómo, en otros cursos, cómo lo han hecho? ¿Nuestros módulos? Profesor Ari nos envía los links de las clases. Ah, ya, perfecto. Ya. Yo voy a... pero los links no están predeterminados porque me dijo el profesor que él había creado todas las clases, ese link, y que yo no hiciera nada, que no sé si... Pero yo le voy a consultar, ¿ya? Y voy a
Sí, pues, descargar el video y a ver si se los puedo subir a la plataforma, porque hay una forma de subirlo a la plataforma también. ¿Ya? Lo voy a tratar de hacer ahora, hoy día, durante la tarde. Ya, profe, gracias. Ahí me comunico con Consuelo, que es la delegada, con cualquier cosa que yo ya realice, se la voy a informar para que sepa. Y también al curso. Bien, si no hay más preguntas, si todo está claro, yo lo dejo hasta acá porque tengo otra clase ahora que ingresar con cuarto año, así que Profesora, sí. ¿Con cuánto se debe hacer el informe? ¿Con cuánto integrante? No, con el grupo. Ustedes me enviaron los grupos ya, ¿cierto? Ah, La delegada me hizo llegar los grupos y el trabajo es por grupo. No es personalizado, es por grupo, ¿ya? O sea, el grupo, ustedes se organizan como grupo, cómo van a desarrollar el taller. El grupo, ahí ustedes saben cómo se organizan, qué es lo que van a colocar, pero es por grupo, ¿ya? profesora, otra consulta O sea, para... perdón, igual hay personas que están trabajando solitas o sea, yo voy a respetar lo que me mandó la delegada, los grupos que me mandó la delegada, ¿ya? Dígame. Para hacer la ficha clínica que pidió, hay que hacer un caso clínico. No. Acuérdense que no son niños con problemas, son niños sanos. Son niños sanos. Y usted sabe el desarrollo de un niño sano, todo lo que hace. No son niños con problemas, no son casos clínicos. Ya, profesora, gracias. Entonces, cuando usted sepa qué hacer con un niño sano de acuerdo a la edad, va a saber qué hacer cuando se enfrente o qué evaluar cuando se enfrenta a un niño que tenga una patología. Pero estos niños son sanos. O sea, si usted llega a un colegio, a un prekinder, o llega a una sala, a un jardín infantil y le diga, usted como kinesióloga, ¿qué evaluaría en los niños para poder hacer una intervención? Debería saber, son niños sanos. Un niño de 3 años debería ser capaz de hacer esto, evaluar esto, ¿ya? Pero acuérdense que también tienen que evaluar otras cosas, tienen que evaluar tono, postura, todas las otras evaluaciones kinésicas que ustedes saben. Más la psicomotriz, ¿ya? Esa es la gran diferencia el complemento que hacemos los kinesiólogos, que no solamente aplicamos un test, sino que evaluamos otros aspectos que nos ayudan a tener un diagnóstico mucho más acabado, ¿cierto?, del niño. Pero son niños normales, no son casos clínicos. No tienen que inventar nada. Solamente niño de 3 años. Un niño de 3 años tiene que hacer estas cosas, así que voy a trabajar estos aspectos psicomotrices con él. ¿Ya? Ya, profesora, muchas gracias. Sí, cualquier cosa, los grupos cuando estén haciendo el trabajo, el taller, tienen mi correo, me pueden preguntar lo que quieran, las dudas que tienen, ¿cierto? Para que puedan hacer un trabajo bien, ¿ya? O sea, tienen dudas en su trabajo, me preguntan, me envían un correo nomás y ahí conversamos, ¿ya? Perfecto. Nos vemos entonces el próximo lunes, si no me equivoco. Que estén bien, cuídense y nos vemos. Gracias. De nada, Tabita, chao. Chao, profe, que esté bien.